Bien, en esta presentación hablaremos del concepto de estimación puntual o contraste de hipótesis. La estrategia que utiliza la estimación de valores P para generar procesos de inferencia, es decir, la predicción del comportamiento del fenómeno que estamos analizando en los grupos poblacionales que presentan la probabilidad de presentar el efecto que estamos analizando en nuestro estudio, ¿no? Bueno, entonces veamos que valores P es la otra herramienta o la otra estrategia complementaria a los intervalos de confianza que nos permite hacer estos procesos de inferencia. Es decir, como habíamos dicho, las predicciones de lo que pasa en una población general a partir de lo que hemos estado haciendo en un diseño de estudio muestral o estudios comparativos. Bueno, decíamos, hay dos tipos de estimación o dos tipos de estrategias para desarrollar el proceso de inferencia, tanto la estimación por intervalos de confianza como a través de contraste de hipótesis o estimación puntual, que es el motivo de esta presentación. Ello lo que nos permite nuevamente es, a partir de las preguntas de investigación y de la estimación de algunos estimadores estadísticos o medidas de fuerza de asociación analizadas en nuestra investigación, pues responder a las preguntas de, bueno, si esto es lo que encontré en mi investigación, ¿cuál es la probabilidad de encontrar este tipo de asociación también de forma natural en los grupos poblacionales que presentan riesgo de padecer o de presentar el efecto que estamos estudiando? Entonces veamos que para hacer o para trabajar con estimación puntual necesitamos como primer paso importante explicitar las hipótesis de investigación. En este caso veamos que cuando estamos analizando fuerza de asociación o relaciones de tipo causa-efecto, lo que habitualmente queremos demostrar es que ciertos gradientes de exposición se asocian a un aumento de la probabilidad o disminución de la probabilidad de presencia del efecto de interés. Entonces, lo que estamos haciendo normalmente es analizar los gradientes de presencia del efecto entre diferentes grupos o gradientes de exposición. Por tanto, necesitamos explicitar qué es lo que nos interesa concluir con la investigación. Para ello vamos a proponer el uso de dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, la cual plantea siempre que no existe asociación, es decir, que la probabilidad de presentar el efecto o evento de interés es igual en los grupos de exposición que se están analizando, es decir, que el efecto o la cantidad de efecto presente entre los grupos de comparación es igual, que las diferencias de exposición no aumentan ni disminuyen la probabilidad de presentar el efecto. Es decir, no existe asociación entre la exposición y el efecto. Eso es lo que se plantea normalmente en la hipótesis nula. La forma Además, tendríamos que explicitar una hipótesis alternativa, que en este caso sería la negación de la hipótesis nula, es decir, o lo opuesto a la hipótesis nula, es decir, la exposición sí se asocia a una mayor cantidad o una mayor probabilidad de presentar daño o efecto o el fenómeno de interés, o la exposición se asocia a una disminución del riesgo, daño o efecto de interés. Veamos entonces que esto de las hipótesis nulas, vean ustedes, funciona lo mismo que en esta, lo que se comenta acá en esta diapositiva, digamos, sería bastante similar a la acción, digamos, de lo que se emite en un juzgado, ¿no? En un juzgado, cuando estamos analizando las evidencias de una persona acusada de un delito, pues la hipótesis nula vendría a ser la hipótesis de inocencia, es decir, las pruebas aportadas no permiten
demostrar o rechazar en este caso la hipótesis de inocencia. Si ese fuera el caso, que la información recolectada no permite rechazar la hipótesis de inocencia, pues concluiremos que la persona potencialmente es inocente, o sea, no podemos demostrar que es culpable. Ahora, si la información recolectada está a favor o brinda suficiente información alrededor de la hipótesis nula, en este caso que la persona es culpable, entonces vean que nosotros lo que procedemos es a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que en este caso es concluiríamos por la hipótesis de culpabilidad de la persona sometida al juicio, dada la abrumadora cantidad de evidencia existente alrededor de esta conclusión. Entonces vean que en un juzgado, por ejemplo, al igual que en una investigación, para corroborar la hipótesis nula, comenzamos con un proceso de petición de pruebas, que lo que sería el equivalente en investigación al diseño y realización del estudio. Luego, una vez recolectadas las pruebas, valoramos, bueno, ¿hay compatibilidad entre la inocencia con las pruebas y declaraciones? En investigación, lo que hacemos es realizar un contraste de los resultados obtenidos y de las estimaciones hechas a partir de nuestros intervalos de confianza, analizando entonces si la información es compatible o no con la hipótesis nula, en este caso de inocencia. Entonces, podemos decidir en el juzgado, por ejemplo, por inocencia o culpabilidad de la persona. En investigación nosotros decidimos aceptar hipótesis nula o rechazarla. Esas son las dos únicas alternativas. Pero miren, podemos tener también situaciones donde nos equivoquemos en el juzgado y nos equivoquemos también en investigación. Vean que podemos cometer errores. Es decir, una vez las circunstancias reales y verificadas en la población, o las circunstancias reales de lo que ocurrieron, por ejemplo, en el caso de la persona sometida a juicio, y otra es lo que podamos reconstruir a partir de la recolección de información en nuestro estudio, ¿no? Entonces, podemos, vean, siendo la hipótesis nula la correcta, la información recolectada en nuestro estudio puede permitir, uno, concluir por hipótesis nula o aceptar hipótesis nula, lo cual sería correcto, o la información recolectada podría conducirnos a rechazar hipótesis nula, lo cual sería un error de tipo alfa o tipo 1 si en la realidad hipótesis nula fuera lo correcto. Ahora tendríamos la segunda situación donde hipótesis nula no es lo que plantea la hipótesis nula no es real, sino que en realidad lo que ocurre es lo planteado de hipótesis alternativa, y nuestro estudio o nuestra investigación de los hechos podrían concluir, primero, que hipótesis nula es verdadero, con lo cual estaríamos ante un segundo tipo de error, concluir por hipótesis nula cuando esta es errónea, cuando la hipótesis alternativa es lo correcto. Aquí estaríamos incluyendo un error beta. O podríamos concluir a través de nuestra investigación que hipótesis nula, rechazar hipótesis nula y aceptar la alternativa, lo cual sería lo correcto si realmente hipótesis nula fuera lo correcto. Entonces vean que aún con buenos diseños de investigación tenemos la posibilidad de incurrir errores, ¿no? De encontrar el dato de que no existe asociación cuando de verdad no existe asociación, que sería lo correcto, o podríamos tener otro tipo de resultado correcto, encontrar diferencias de asociación cuando realmente estas existen, pero también tenemos la posibilidad de encontrar errores, resultados erróneos, ¿no? Veamos esto a través de un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que nosotros hacemos un análisis de los valores de glicemia en población que no tiene
sintomatología y clínica de diabetes mellitus, población potencialmente sana o sin diabetes mellitus. Lo que podemos encontrar es que hay una gran variabilidad de valores alrededor de un valor central. Por ejemplo, si nosotros utilizamos como test aquí la glicemia en ayunas, lo que propondríamos es como un valor de referencia los 80 miligramos por decilitro. Pero vean, esto no quiere decir que las personas sanas o todas las personas sanas van a tener esta misma medición. Lo que estamos proponiendo con este valor es que este es un valor representativo, valor central, donde esperamos que cierta población de la gente tenga valores alrededor, o la mayoría de la población sana tenga valores alrededor de este parámetro de referencia. Pero habrá cierta cantidad de gente que tenga valores muy bajos o bastante bajos en relación a este parámetro de referencia, aunque habitualmente no será una alta proporción de estas personas, y habrá personas que tengan valores relativamente altos en relación a este parámetro de referencia, aunque proporcionalmente será también una minoría. Si nosotros hiciéramos esta misma medición con el mismo test para personas que cuentan con el problema de diabetes mellitus, miren, esperaríamos que los valores también estuvieran alrededor de un valor central, pero sustantivamente muchos mayores a los de referencia en las personas que no tienen problemas de azúcar en sangre, en este caso. Pues vean, el problema aquí comienza por dónde tiro yo la línea para clasificar y para diferenciar a personas sanas y personas enfermas. Vean el problema que nos enfrentamos, por ejemplo, cuando establecemos como línea o limítrofe para establecer salud y enfermedad o personas con diabetes y sin diabetes. Si nosotros establecemos la barrera de los 110 miligramos por decilitro, el problema es el siguiente. Cuando nos viene una persona con más de 110 miligramos por decilitro en una prueba de glicemia en ayunas, nosotros a partir de este límite lo que hacemos es clasificarla como enferma o portadora de diabetes mellitus. Es decir, decidimos por hipótesis alternativa. Hay evidencia de que la persona está enferma. Pero miren, siempre tenemos una probabilidad conocida de cometer en este caso un error, en este caso alfa. Es decir, ya podemos siempre diagnosticar como enfermo a una cierta cantidad de personas que realmente son sanas. A eso nos estamos refiriendo con error tipo alfa. Cuando concluimos por H1, la probabilidad de estar clasificando, en este caso como enferma, a personas que están realmente sanas. Y si tenemos personas que cuyos valores son menores a 110, nosotros a partir de este valor limítrofe clasificaremos a esas personas como sanas. Pero miren, siempre tenemos la probabilidad conocida de clasificar como sanas a una cierta cantidad de personas que realmente son portadoras del problema, y a esto es lo que conocemos como error beta. Vean las interdependencias que hay entre error alfa y beta. Si yo corro esta línea de división hacia la derecha, vean que se disminuye el error alfa, o sea, la probabilidad de clasificar como enfermos a personas sanas, pero al mismo tiempo se está incrementando el error beta, es decir, la probabilidad de clasificar como sanos a población enferma. Entonces, tenemos estos problemas, ¿no?, con las líneas. Con las líneas o con los puntos de corte para tomar decisiones muchas veces y clasificar a personas, ¿no?, como sanas o como enfermas. Siempre cierta probabilidad conocida o esperada de cometer ambos tipos de errores, ya sea el alfa o beta. Entonces, primero, el error alfa, que es lo que más utiliza, que es uno de los elementos más utilizados posteriormente para la estimación de intervalos de confianza, por ejemplo, vean que hace referencia a la probabilidad de cometer el error de clasificación con personas que satisfacen las condiciones de hipótesis nula. Normalmente, de forma estándar, asumimos siempre errores estándar del 5%, es decir, la probabilidad de clasificar como grupos con presencia del efecto
a un grupo poblacional que realmente procede de un grupo que corresponde en el que se cumple la hipótesis nula, pero que son eventos tan poco probables, que tan probables, pues menos del 5%, ¿no? Que decidimos asumir ese riesgo. Si aumentamos el riesgo alfa, normalmente aumenta el error beta y viceversa, ¿no? Si si aumentamos el error alfa, disminuye el error beta. Bueno, entonces veremos que la mayor parte de los test estadísticos que vamos a utilizar para contrastar ambas hipótesis nula y alternativa, lo que vamos a utilizar son distribuciones teóricas de frecuencia que satisfacen las condiciones de hipótesis nula. Es decir, vamos a generar una distribución teórica de valores, hipotética de valores, que satisface las condiciones de hipótesis nula, que serían los valores esperados si hipótesis nula fuera cierta, y lo que vamos a hacer es comparar esta distribución de valores con las obtenidas en nuestras mediciones, en nuestra investigación. De tal manera, si lo que vamos a analizar, es lo que tenemos aquí sombreado, es la cantidad de a ver, qué tantas diferencias hay entre lo que observamos en nuestro estudio con lo que esperamos si hipótesis nula fuera cierto. ¿Qué tan diferentes son nuestras observaciones con respecto a lo que esperaríamos si hipótesis nula fuera cierto? Pero estas diferencias las quisiéramos en unidades de medición de error estándar, por lo cual esas diferencias lo que vamos a hacer es dividirlas entre el error estándar, es decir, la variabilidad vista o percibida en esta distribución de valores si hipótesis nula fuera cierta. Entonces, veamos cómo aplicaríamos este test. Nos va a ser válido tanto para analizar para generar test de estimación puntual, tanto para la estimación de medias, de diferencias de medias, de proporciones y de diferencias de proporciones. En las siguientes sesiones vamos a trabajar con estos principios básicos del método de estimación puntual y contraste de hipótesis para analizar o para generar inferencias alrededor de resultados obtenidos en procesos de investigación. Con esto daremos inicio a la parte más interesante de todo este asunto, que es el tema de las inferencias. Bueno, a partir de los resultados de mi estudio, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo inferir? Comenzaremos con la aplicación de estos conceptos para la estimación de diferencias de proporciones.